Estamos de retorno en la Bitácora por Avia Yala Televisión. Vamos precisando algunos conceptos, hemos hablado sobre pueblos, sobre la libertad, sobre el socialismo, pero el tema de democracia también tiene otro origen. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo se tiene que entender democracia? ¿Cuál es su verdadero origen? Rafael, estamos para aclarar. Sí, por ejemplo, cuando Estados Unidos se presenta como el adalid de la democracia, o cómo se entiende la democracia en el mundo moderno, hay que hacer una pesquisa acerca de dónde Estados Unidos, en los 1740, 50, hasta el 76, que es la declaración de la fecha de la independencia, genera un sistema tal que va a ser no solamente admirado por Europa, sino que se va a convertir en el modelo democrático por excelencia, que básicamente, sobre todo el siglo XIX y el siglo XX, se emula en muchos lados. Cuando hacemos un poco de historia, nos enteramos de que, por ejemplo, en el 1744, el jefe iroqués Canasatego propone a los colonos británicos realizar una confederación de naciones. Ahora, no solamente les dice la propuesta de realizar una confederación, sino les dice el cómo, y les narra cómo la famosa Liga de los Haudenosaunee, que prácticamente desde el 1000 hasta el 1400, fue un ejemplo de democracia y podríamos decir fue la primera experiencia democrática del mundo. Y lo que conocemos como sistema federal lo originan ellos. Es decir, si habría que reconocerle a alguien la patente del sistema federal, tendría que ser a los pueblos indígenas de Norteamérica, que replicaban sistemas políticos que eran comunes a los pueblos de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? El sistema federal que ahora conocemos. El sistema federal que ahora conocemos, ¿no? Los Haudenosaunee, la famosa Liga Iroquesa, lo conformaban los pueblos Onondaga, Mohawk, Cayuga, Seneca, también estaban los hurones, etc. Y eran pueblos que tenían legislaciones propias para cada pueblo, pero también una legislación general que las vinculaba a todos. Entonces, hay líderes legendarios, ¿no? Por ejemplo, el famoso Hiawatha o el Deganwida, ¿no? Y todos propusieron en el año 1000 lo que se llamó una de las primeras constituciones federales del mundo, a la que llamaron la Kayanerekoa, la gran ley de paz. Entonces, decíamos, ¿no? Thomas Paine, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, todos fueron profundos admiradores de la forma en la cual los indios se gobernaban. Por ejemplo, ¿de dónde proviene incluso el modelo de la Liga de las Naciones, que es el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, de la Liga Iroquesa? Entonces, podríamos decir que los fundadores de la democracia, como la concebimos hoy en día, el poder del pueblo para el pueblo, pertenece a los indios de Norteamérica, a la famosa Liga Iroquesa. Ya se planteó, ya existía esta forma de organización dentro de los colonos británicos lo que hacen es adoptar aquello, pero no lo adoptan de modo genuino, digamos, o de modo honesto, porque nunca les reconocen. Es más, por ejemplo, en el Capitolio, cuando uno ve los edificios institucionales en Washington, en New York, en Albany, etcétera, en los lugares donde se origina la revolución del norte de América, prácticamente todo es emulación de la arquitectura griega. Entonces, en el Capitolio, por ejemplo, hay una efigie en la cual está una dama, pero con un atuendo que parece indígena, de los indios de Norteamérica. Es el único motivo que uno puede encontrar de reconocimiento, pero nunca reconoce. Los padres fundadores de la democracia americana se cree que son los colonos, pero sin embargo descubrimos que los verdaderos padres fundadores de la democracia en el mundo son los indios, estos de la Liga Iroquesa. De ellos proviene el sistema federal, de ellos proviene la Confederación de Naciones, la Liga de las Naciones, ¿no? Ellos fueron los inspiradores para que, por ejemplo, Thomas Paine, cuando parte a Europa, profundo admirador de la vida, de las formas de vida política de los indios, es quien propicia ideas emancipatorias en Europa a partir de lo que él vio en la vida de los pueblos indígenas. Es más, por ejemplo, él en el 1794 escribe un libro que va a dar origen o va a nombrar lo que va a denominar el movimiento de la Ilustración. Su libro se llamaba La Edad de la Razón. Entonces,
Él fue un profundo admirador de las ideas emancipatorias que los indios proclamaban, ahí, ¿no? E inspiraban a los movimientos emancipatorios del resto del mundo. Incluso en el librito La Justicia Agraria, en 1797, dice de modo hasta profético, ¿no? Tiene una frase que dice, pregunta él, ¿puede una sociedad civilizada remediar alguna vez la pobreza que ha creado? O sea, él en autocrítica está viendo que los supuestos salvajes no eran tan salvajes y los supuestos civilizados no son tan civilizados. ¿Por qué la sociedad civilizada, la que está produciendo aquello que él se pregunta, será capaz de remediar alguna vez lo que ha producido esta sociedad civilizada? Gente como estos fueron los inspiradores de Jean-Jacques Rousseau, fueron los inspiradores de todo el movimiento de la Ilustración. Incluso hay un libro que se dice, escrito en Norteamérica, dice, los europeos imaginaron la Ilustración, pero fueron los indígenas quienes realizaron la Ilustración en su propio territorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que incluso los sistemas políticos, los sistemas de gobierno de los indígenas de Norteamérica fueron muy avanzados, muy desarrollados, motivo de inspiración para todos los movimientos emancipatorios que se van a producir en el viejo mundo, en Europa. Ya habíamos dicho, tradiciones democráticas no tenían los europeos cuando vienen acá. Imponen sistemas monárquicos, sistemas aristocráticos de dominación pero los que pura. ellos tenían. Pero por parte de su historia. Historia democrática no la tienen. ¿De dónde sacan eso? La sacaron de nuestros pueblos. De los pueblos indígenas. Y para ocultar eso, inventaron el mito del salvaje. O sea, en primer lugar, la imagen edulcorada, idílica del bon sauvage, del buen salvaje, fue después sepultada por la idea de que el salvaje es salvaje. Hasta Kant va a repetir que los indios no son sujetos de civilización y están llamados a perecer y a desaparecer en la evolución humana. Thomas Hobbes, Locke, Hume, todos ellos van a triunfar la posición de denigrar la forma de vida indígena y a los indios. Pero detrás estamos viendo que ellos son más bien los inspiradores de todas las ideas emancipatorias que la modernidad reclama para sí. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? Por ejemplo, es algo que se ha marcado como parte de un proceso de liberación. Sí, por ejemplo, 1789, la Revolución Francesa, como decíamos, tiene su antecedente y de esto está empezando a haber literatura al respecto, acerca de que son más bien los movimientos emancipatorios indígenas, de los Amaru, de los Katari, los que inspiran, porque hay mucha presencia europea y norteamericana en los levantamientos, sobre todo de Tupac Amaru. Y es más, los levantamientos de los negros en la isla de Haití, ¿no?, son motivo de inspiración para la Revolución Francesa. Son movimientos emancipatorios que se dan antes, que inspiran movimientos emancipatorios y que van a dar lugar en la Revolución Francesa. Por ejemplo, cuando aparece la Revolución Francesa, con l'égalité, fraternité, égalité, etc., esa misma revolución que proclama los derechos del hombre, esa misma revolución es la primera en colgar ya no solamente a aristócratas o a la monarquía, sino que cuelgan a Babeuf, a François Noël, que es el primer líder obrero, cuelgan a Olympe de Gouges, la primera líder feminista, y cuelgan también al líder de la Revolución Negra de Haití, a Toussaint Louverture. Es decir, esa supuesta declaración de derechos humanos del hombre no es tan universal, es solamente para la burguesía, que es la que toma el poder en Francia a nombre del pueblo, pero está dispuesta a decapitar a los líderes populares. Es más, no permite bajo ninguna circunstancia que esta declaración universal de los derechos del hombre sea para los negros. Muy bien. Estamos conociendo parte de la historia, precisando algunos puntos que de repente nos quedaban confusos, pero estamos hablando acerca de esa transición para lo que llegamos al Estado plurinacional. ¿Y qué es el Estado plurinacional? Vamos a hablar de esto al retornar de la pausa.